Buenos días, somos el equipo uno, compuesto por Susana Sánchez, José Manuel Fernández, Santiago Cabanillas y Oscar Murillo. Hoy vamos a compartir nuestra reflexión acerca del tema trabajado, la disposición a cambiar personalmente para liderar cambios efectivos en la empresa y la sociedad. Adelante, equipo. Con respecto a la pregunta uno, ¿por qué es indispensable trabajar sobre uno mismo para poder ejercer un liderazgo que genere un impacto positivo? Hemos llegado a la conclusión de que siempre el cambio empieza por uno mismo. La autoconciencia nos permite gestionar nuestras reacciones para así poder entender nuestras propias emociones y comportamientos, lo cual nos lleva a mostrarnos de una manera auténtica, lo que fomenta un ambiente donde las personas se sienten valoradas y seguras, y la autenticidad genera confianza, lo que construye relaciones sólidas y abiertas dentro del equipo. En relación a la segunda pregunta, ¿cuál es el mayor reto que tiene un líder para poder abordar esa mirada sobre sí y se traduzca en un cambio real? Consideramos que el mayor reto que tiene un líder de cara a una introspección y poder traducirle un cambio real, siempre va a ser, digamos, la resistencia al cambio. En ese sentido, deberíamos adoptar nuevos hábitos que nos ayuden a manejar ese tipo de resistencia, tanto a nivel personal como organizacional. En esa línea también tenemos que ser conscientes y reconocer que la necesidad de un cambio, reconocerlo para poder trabajarlo, eh, quizás evitar un poco los sesgos que podamos tener de autopercepción, ¿no? De repente a algunos líderes les pasa o nos va a pasar, sobre todo si en algún momento de nuestra vida hemos tenido un éxito y llegamos a otra organización creyendo que ya uno lo sabe todo, ¿no? En ese punto hay que reconocer que no es así. Eh, También hay que trabajar en ese ámbito con la resistencia interna y externa, ¿no? No solamente la resistencia propia, sino también la de nuestros equipos. Y tratar de buscar también un feedback genuino, ¿no? Generalmente hay feedback que nos da, que no son muy objetivos que digamos, entonces tratamos de buscar ese feedback eh, para poder, digamos, manejar estos nuevos hábitos que debemos adoptar para poder vencer esta resistencia al cambio intrínseca, tanto personal como organizacionalmente. Ok, ahora vamos a compartir los tres ejemplos. Adelante, equipo. Bueno, el primer ejemplo que les voy a dar es sobre mi empresa que es Botica Tunifarma, que es una cadena de 3 puntos de venta. La empresa vino gestionándose de una forma un poco informal los últimos años, por usar una palabra, informal por usar una palabra, en cuanto al cumplimiento de ciertas reglas y también respecto al trato entre sus diferentes miembros. Se veía un exceso de confianza en algunas de cierta forma, ¿no? Esto principalmente se daba a que como líderes queríamos tener una organización más horizontal con el personal de camaradería y de buen ambiente. No obstante, a raíz de un suceso en uno de los locales, un robo externo para darlo a detalle, por distracción de un personal y falta de concentración, se cuestionó si esta forma tan informal y horizontal estaba dando los resultados adecuados. Y es a raíz de esto que los líderes de la empresa nos hemos comenzado a cuestionar si, bueno, no cuestionar, sino a decidir que es necesario un cambio en la cultura de la empresa, que si bien queremos que siga siendo un ambiente coloquial y de camaradería, tenemos que ser estrictos con las reglas y hacer que éstas se cumplan. Entonces estamos en ese cambio de mindset del personal que no ha estado acostumbrado capaz a que se le esté controlando tanto en ciertos puntos como en los inventarios, como en los cuadres de caja, y pues ha habido ya ciertas quejas, por así decirlo, de algunos personales diciendo que se sienten muy vigilados, se sienten muy así, muy hostigados un poco porque sienten que los vigilan, ¿no? Pero bueno, es algo que como líder tengo que equilibrar un poco y ver que no retrocedamos al punto de que esa confianza excesiva genere desconcentración y también tampoco este cambio a hacer que se cumplan las reglas sea tan estricto que pues ocasione que el personal pues decida renunciar, decida irse o trabaje de forma menos productiva, ¿no? Gracias, José. Por mi lado, voy a compartir un ejemplo acerca del cambio más reciente que hemos tenido en la compañía de trabajo, que es una transnacional. Hemos creado un cambio de modelo operativo en donde nuestra fuerza laboral se empezó a concentrar en centros de excelencia que estaban ubicados en distintas partes del mundo. Entonces, todo el know-how y el conocimiento y la fuerza laboral tuvo que tener un proceso de transición hacia estos centros de excelencia. Entonces, la mentalidad con la que la compañía se estuvo cultivando era la mentalidad de que el conocimiento era muy local,
muy específico y las personas que se encontraban en posiciones de liderazgo tenían retos para poder pasar a este nuevo modelo, precisamente porque tenían, podríamos llamarlo como una falta de vulnerabilidad, es decir, no se abrían a una mentalidad de aprendizaje, de entender que hay un nuevo modelo, que la compañía nos está llevando hacia otro lado, y eso tuvo un efecto como de arrastre, ¿no? De arriba hacia abajo, los líderes locales, en algunos casos, no estaban dispuestos a soltar en el buen sentido las prácticas que tenían, algún conocimiento y sobre todo también el control. Entonces, eso hizo que en una primera etapa hubiera mucha resistencia. Tuvieron que hacerse algunos cambios organizacionales, lamentablemente, que luego ya permitieron que las cosas fluyan más hacia adelante y podamos establecer el cambio. Bien, yo voy a compartir un ejemplo también de la organización en la cual trabajé, la empresa Sedima. Aquí se puede ver claramente, vamos a notar claramente cómo un jefe tiene ciertos paradigmas que finalmente generan una serie de situaciones que comprometen la organización y las operaciones en cuanto a temas de seguridad. Este jefe estaba muy enfocado a la parte de producción, la cosa que tenía que hacerse, no importa cómo se haga, era su lema, la cosa que tenía que hacerse. En ese afán nos salteábamos procedimientos estándar de trabajo, nos salteábamos temas de seguridad y yo como responsable de la producción me ponía en una posición bastante difícil porque por un lado tenía la presión de cumplir con lo que me estaban encargando, en este caso producción, pero por otro lado sabía que no estaba haciendo bien. Entonces, de una u otra manera, tenía que conversar con mi jefe, hacerle notar que no era el camino correcto para conseguir los resultados. De todas maneras, teníamos muchas diferencias, muchos encontrones de percepción, pero finalmente me apalancaba con el área de CIMA, de seguridad en este caso, para poder elaborar una estrategia de comunicación hacia mi jefe y poderle hacer entender de que no era el camino correcto para conseguir los objetivos, que teníamos que trabajar sobre un marco de seguridad.